Pasamos a otro tema, vamos a ver la educación, porque en un 15% aumentaron las matrículas en las universidades respecto al 2022. Un alza que alerta a los institutos profesionales y los centros de formación técnica. ¿Cuáles son los factores para esto en esta oportunidad? Nos acompaña José Joaquín Brunner, el director del Doctorado de Educación Superior de la Universidad Diego Portales. José Joaquín, muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada acá en Canal 24 Horas. Muy buenos días. Vamos a analizar los distintos factores que podrían haber llevado a este aumento, a esta alza, pero quería ver cuál es tu diagnóstico respecto de por qué se genera esta alza en las matrículas de las universidades. Básicamente este año el alza correspondió al hecho de que antes había caído la matrícula debido fundamentalmente a los problemas de la pandemia y la pospandemia, de modo tal que no hay en realidad algo muy extraordinario desde ese punto de vista. Algunos sugieren que también quizás la prueba PAES hizo que fuera más accesible llegar a la universidad y por ende muchos prefirieron ingresar, ¿no es cierto?, a estos centros educacionales, a la universidad y no preferir los centros de formación técnica a los institutos profesionales. ¿Es un diagnóstico que puede llegar a ser cierto respecto de lo que algunos analizan para este aumento en las matrículas? Efectivamente, yo mismo he dicho, esa es una hipótesis posible. Habrá que esperar ahora tener toda la información, conocer exactamente cómo se distribuyó la matrícula y en particular cómo se distribuye la nueva matrícula, y podría efectivamente ser que por los arreglos propios de la PACE y el tipo de exigencia que hoy día tiene la educación superior en general y particularmente luego el sector de universidades y el sector no universitario, efectivamente eso podría ayudar a explicar esto, pero en realidad hay que tener claro que históricamente en Chile siempre la universidad ha sido la primera preferencia de aquellos que egresan de la educación secundaria y luego crecientemente también de personas más adultas que a lo largo de la vida se van formando y buscan en primera preferencia habitualmente universidades. Eso ocurre en todas partes del mundo, no es un fenómeno especial de Chile. En realidad lo que llama la atención en Chile es la muy significativa matrícula, tanto acumulada como nueva, que están teniendo las instituciones no universitarias de educación superior. Pero se mantiene en el rango del 1.3 millones de estudiantes en los centros de formación técnica y también los institutos profesionales. ¿Eso se ha mantenido a lo largo de los últimos años? Dentro del total de la matrícula, que es de alrededor de 1.300.000, la participación de los centros de formación y de los institutos profesionales se ha mantenido. Puede haber disminuido ahora último un poco este año, pero no tenemos toda la información. Podría haber disminuido algo los IP y tal vez también los CFT, no lo sabemos, pero gruesamente la participación viene creciendo desde el año 2000, digamos así en adelante, y ahora tanto las universidades como las instituciones no universitarias están en una especie de plano, llegaron a una suerte de plano porque en realidad la matrícula total ya no está creciendo. Esto de este año tiene que ver mucho con la caída que se produjo a propósito de los efectos de la pandemia. Ahora, recién hablábamos que efectivamente hay una preponderancia, una preferencia por las matrículas a las universidades, ¿no es cierto? Que hay una gran cantidad de estudiantes que fijan su vista ahí. Pero ¿será también porque quizás faltan políticas públicas o una suerte de interés mayor dentro de los CFT y también el Instituto Profesional, por señalar que también son dos centros muy importantes para el desarrollo profesional de los estudiantes que quieran asistir? ¿Se ve todavía la universidad como un rango mayor que los CFT y el IP? Bueno, no es un rango mayor, es algo que tiene que ver con las preferencias individuales de cientos de miles de estudiantes que cada año concurren a la educación superior. Ojo, en Chile en los últimos años se distribuye más o menos por mitades las personas que van a la educación superior y van a los CFT e IP. Ahora hubo tal vez algún pequeño cambio, pero gruesamente en todos los últimos años
cada uno de estos dos niveles de la educación superior se lleva una mitad de los alumnos, cosa que, le reitero, es algo a nivel internacional muy extraordinario. Es decir, la participación y la presencia de los CFT y de los IP en Chile es muy importante, muy significativa, y están presentes en los hogares y en las preferencias de los estudiantes y de sus padres. Luego, habrá año a año ajustes que se producen y ahora tienen que ver con la pandemia por un lado y por otro lado tienen que ver con la nueva prueba de admisión a la educación superior. Pero no es cierto como que falte una política pública, puede faltar en otros planos para ayudar a la calidad, por ejemplo, de todas nuestras instituciones, para mejorar el sistema de crédito para los estudiantes. Pero en términos culturales, de preferencias de las personas y de la familia, la verdad es que tenemos un enorme desarrollo de la idea de que este sistema tiene este conjunto muy diverso de instituciones. Sí, justamente te iba a preguntar respecto del financiamiento, si las políticas apuntan más al financiamiento de las universidades, falta reforzar quizás este acompañamiento, este financiamiento en el caso de los IP y de los CFT, ¿es algo que se puede estudiar y mejorar? Bueno, hay que mejorar en general el sistema de crédito porque efectivamente se ha ido volviendo obsoleto. Hay bastante consenso, tanto técnico como político, que hay que dictar una nueva ley que regule, digamos, el crédito estudiantil, y también hay que resolver algunos problemas específicos, muy acotados, de la deuda estudiantil. Pero en realidad el tratamiento en términos de la gratuidad rige con los mismos principios para las universidades y para los centros de formación técnica y las universidades. En eso realmente también se ha avanzado mucho en darle un tratamiento desde el punto de vista de las becas y del crédito estudiantil, un tratamiento igual a las instituciones, sean estatales o no estatales, y luego sean universidades o bien IP y CFT, de modo tal que eso hay que mantenerlo, esa matriz que se ha ido construyendo en los últimos 5 o 7 años, hay que mantenerla, pero claro, hay que mejorar para todos los estudiantes chilenos y extranjeros que están avecinados en Chile, hay que mejorar las reglas y las formas de operación de todo el sistema de crédito. Según los datos que tenemos actualmente, ¿hay déficit en Chile, por ejemplo, de técnicos, de gente que quizás no acuda tanto justamente a estos centros de formación técnica? ¿Faltan más en nuestro país? ¿Cómo se ven los datos en esa materia? Los datos muestran que hay bastante respuesta de las instituciones a las demandas. Basta mirar lo que ha ocurrido con todo lo que tiene que ver con el mundo digital e informático. Se han multiplicado las carreras tanto en universidades como en instituciones no universitarias. Siempre hay una idea de que faltan más técnicos. En realidad, en algunos rubros específicos puede ser, y a veces lo expresan esos sectores industriales, entre otros el mismo sector digital, de la industria digital e informática, suelen manifestar de que tienen una demanda que no es satisfecha por el sistema de educación superior. O bien puede ser que en el caso de las universidades, por ejemplo, efectivamente haya una demanda no satisfecha en determinadas ramas de la medicina, de los doctores, de los médicos de nuestros hospitales. Entonces, este es un mundo muy dinámico, el mundo de las relaciones entre educación superior, por un lado, y por otro lado, el mercado laboral. Esos dos mundos están cambiando muy rápidamente y, por cierto, que se ajustan no completamente en el 100% de la adecuación. Siempre hay un relativo mismatch, lo llaman internacionalmente, una suerte de desajuste temporal entre la demanda y la oferta que hacen las instituciones de educación superior. Sí, ahora desglosando un poco los datos respecto de esta alza de la matrícula, hay algunas carreras que suben un poco más, ¿no es cierto? Las del área de la salud, la de la pedagogía también. ¿Cuál es el análisis que se hace respecto de eso, sobre todo la de la pedagogía en medio de esta crisis que hay de profesionales, de profesores específicamente en nuestro país? Bueno, ha habido un aliciente desde el punto de vista de los puntajes de ingreso, que estaban escalando cada año, y eso se había determinado hace algún tiempo para ir atrayendo cada vez alumnos con potencial académico mayor a las carreras de pedagogía. Pero llegó un punto en que en realidad empezó a caer
la matrícula de la pedagogía y está claro en el país que para los próximos, no sé, 5 a 10 años va a haber un cierto déficit de profesores, particularmente tanto en la educación básica como también en la educación media, en ciencias, en matemáticas e incluso en el mundo de los jardines infantiles, el mundo de las parvularias. Es decir, hay efectivamente la necesidad de mantener el atractivo de la carrera. Una manera de hacerlo es regulando bien el acceso a estas carreras, es decir, qué tipo de puntaje y qué otros instrumentos se van a usar para elegir a los alumnos que se interesan por ingresar a estas carreras. Otras cosas tienen que ver con remuneraciones de los profesores y con el apoyo en general a esta labor docente que se ha vuelto tan difícil. Entonces, me parece que ha sido una interesantísima señal que en este ciclo de admisión del año 2023 haya aumentado otra vez el interés de jóvenes, tanto mujeres como hombres, para acceder a carreras de pedagogía. Esa es una buena noticia para el sistema educacional chileno. Ujú. Y justamente hablando del sistema educacional chileno, lo ha dicho el presidente de la República durante esta semana, que el foco de atención durante estos meses o en este segundo año de gobierno es la reactivación educativa, ¿no es cierto? Que es algo en su conjunto, no solamente la educación superior, sino que viene de los primeros pasos, ¿no es cierto?, de los estudiantes. ¿Qué falta justamente para tener esa reactivación educativa tan necesaria? ¿Cuáles son los pilares fundamentales que hay que robustecer para poder fortalecer la educación en su conjunto? Acá el pilar fundamental, y a esta altura el presidente lo ha dicho un par de veces, el ministro también, el principal pilar de este enorme esfuerzo que tiene que llegar a un par de millones de alumnos repartidos en miles de establecimientos escolares a lo largo del país, en zonas rurales, a veces en zonas muy apartadas, es la colaboración público-privado. Esto no lo puede hacer el Estado por sí solo a través del ministerio, ni lo van a poder hacer los privados que están involucrados en la educación, ya sea como sostenedores de colegios o a través de distintos tipos de redes técnicas, de apoyo técnico, de fundaciones. El ministerio, gracias a la iniciativa de los privados, en realidad, convocó a una gran asociación público-privada. Ahora lo que falta es que esa asociación público-privada tenga el completo apoyo del gobierno, tenga apoyo en la agenda del ministerio, en la agenda del trabajo del ministro, en la comunicación ministerial, en los cientos de miles de personas que hay que desplegar a lo largo del país. Los recursos tienen que tener prioridad en este programa de reactivación de los aprendizajes y luego tiene que haber una especie de acuerdo político de apoyo a esta iniciativa de la cual depende realmente el futuro, no solamente para el próximo año, sino que el futuro de una gran cantidad de jóvenes que fueron tan dolorosamente afectados y sus familias por la pandemia. Entonces, es la colaboración público-privada la que tiene que efectivamente hacerse cargo de este enorme problema. Sí, vamos a ver justamente si se constituyen todos esos factores para esta reactivación educativa que es tan Así es. importante para nuestro país. José Joaquín Brunner, director del doctorado en Educación Superior de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por acompañarnos. Que tenga buen día. Buenos días.